Buenas tardes, este es nuestro proyecto de Física 1, la trayectoria de un proyectil. Los integrantes de nuestro equipo son Cadena Morales Jonathan, Larios Márquez Jorge y Diego Flores Eduardo. Nuestro objetivo en esta investigación es evaluar la trayectoria de un proyectil bajo diferentes condiciones iniciales aplicando los principios físicos y matemáticos. El índice tiene la introducción, metodología, nuestros resultados, nuestras conclusiones y unas referencias que usamos para el proyecto. Como introducción, tenemos que en este proyecto se explora la dinámica de proyectiles en la física clásica, lo cual incluye la mecánica newtoniana y las leyes de la conservación. Nos centramos en el análisis del movimiento de proyectiles, como piedras bajo la gravedad, y estudia su cinemática en dos dimensiones y propiedades vectoriales. El objetivo es demostrar y aplicar estos principios mediante simulaciones y modelado matemático para entender cómo factores como el ángulo de lanzamiento y la masa del proyectil afectan en su trayectoria. Para la metodología. La metodología adecuada para el análisis de la dinámica de proyectiles, basada en la introducción del texto proporcionado, incluiría los siguientes pasos. La descomposición del movimiento. Dividiremos el movimiento del proyectil en componentes horizontales y verticales para su análisis independiente. Haremos uso de las ecuaciones cinemáticas. Aplicaremos las cinco grandes ecuaciones cinemáticas para calcular la trayectoria, velocidad y tiempo del proyectil. Trigonometría. Utilizaremos relaciones trigonométricas de seno y coseno para relacionar el ángulo de lanzamiento con los componentes de la velocidad. Simulaciones computarizadas. Emplearemos simulaciones para visualizar y predecir el comportamiento del proyectil bajo diferentes condiciones iniciales. Análisis de datos. Recoger y analizar datos experimentales para compararlos con resultados de las simulaciones y validar los modelos matemáticos utilizados. Esta metodología combina tanto el análisis teórico como práctico, permitiendo una comprensión profunda de la dinámica de proyectiles. Para ello, vamos a hacer uso de este ejemplo, donde los datos que nos da es la primera masa de la piedra es igual a 0.5 kilogramos, el ángulo de lanzamiento es igual a 45 grados, la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo y la gravedad considerada como constante es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Para el procedimiento de este ejercicio vamos a comenzar con la descomposición de la velocidad inicial en los componentes x e y. Para ello nos queda de la siguiente manera. La velocidad inicial de x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. La velocidad inicial de y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Vamos a sustituir los valores dados y esto nos queda que la velocidad inicial de x es igual a 20 por el coseno de 45 grados y esto nos da un aproximado de 14.14 metros sobre segundo. La velocidad inicial de y nos da como resultado que es 20 por el seno de 45 grados y esto nos da un aproximado de 14.14 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular el tiempo de vuelo. El tiempo para subir y bajar está anotado como t igual a dos veces la velocidad inicial de y sobre la gravedad. Sustituyendo tenemos que quedaría de la siguiente manera. 2 por 14.14 sobre 9.81 y esto nos da un aproximado de 2.88 segundos. Después calcularemos el alcance máximo, que está denotado como x igual a la velocidad inicial de x por el tiempo que ya fue previamente calculado. Esto nos da como 14.14 por 2.88 y esto nos da un aproximado de 40.72 metros. Después calcularemos la altura máxima que está denotada como h igual a la velocidad inicial de y al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Sustituyendo tenemos que quedaría de la siguiente manera. 14.14 al cuadrado sobre 2 por 9.81 y esto nos da un aproximado de 10.18 metros. Y ya por último vamos a calcular la velocidad final al impacto. Y está denotado como velocidad final de y es igual a la velocidad inicial de y menos g por el tiempo. Sustituyendo tenemos que 14.14 menos 9.81 menos 2.88 y esto nos da un aproximado de menos 13.71 metros sobre segundo. La velocidad final del impacto o módulo queda como velocidad final igual a la raíz de la velocidad final
inicial, velocidad final de x al cuadrado más la velocidad final de y al cuadrado. Sustituyendo tenemos que la velocidad final es un aproximado de la raíz cuadrada de 14.14 al cuadrado más menos 13.71 al cuadrado y esto nos da un aproximado de 19.29 metros sobre segundo. Y bueno, aquí podemos almacenar algunos datos que, por ejemplo, son de la velocidad inicial, que son en el componente X y en el componente Y, que son 14.14 metros respectivamente para los dos, que el alcance máximo va a ser de 41.01 metros, es decir, en el eje X. El tiempo de vuelo es de 2.88 segundos. La velocidad final al impacto es la misma de 20 metros sobre segundo. La altura máxima vendría siendo sobre el eje Y de 10.19 metros. Y con esto, en esta tabla se muestran los datos que se utilizan durante el proyecto, los cuales fueron obtenidos de un código que, pues, del cual se hablará en este momento. De acuerdo a los datos obtenidos, podemos hacer una breve animación programada en lenguaje Java. Es un modelo en 2D que muestra la trayectoria de la piedra de acuerdo con las leyes físicas y fórmulas que ya han mencionado y que están programadas en este código documentado de la siguiente forma. Primero que nada, aquí importamos las paqueterías, por ejemplo, AWT y Swing, que son para poder hacer la animación en una ventana. Aquí primero empezamos haciendo o formando, declarando variables, primero para un retardo de milisegundos para la animación, para que ésta sea más fluida. Comenzamos poniendo posiciones iniciales, velocidad inicial, el ángulo en grados, la aceleración debido a la gravedad, el tiempo inicial, el incremento del tiempo para cada cuadro de la animación, la altura máxima alcanzada, un arreglo donde se van a almacenar los puntos de la trayectoria y después se pueda dejar un rastro de ellos y pueda ser visible, el tiempo total de vuelo, la velocidad final al impacto y los componentes de la velocidad, que son en X y en Y. Primero empezamos con nuestra primera clase llamada Stone Trajectory, que declaramos con las variables X y Y, las inicializamos y gracias a esta función de mat.cos y .sin, que son dependiendo, ya que X es coseno y Y es el seno, con respecto al ángulo que ya hemos dicho que ha sido de 45 grados, así como también ya plasmamos las fórmulas que se han mencionado, como es 2 multiplicado por la componente y sobre g, que es la constante, y así como también la velocidad final, que también está dado por una función. Aquí también declaramos la clase movimiento, que hará que que hará que el movimiento de la pelotita se vea plasmado en la animación. Aquí primero guardamos cada punto de la trayectoria. Y aquí también que si hacemos una condición de que si Y toca en cero, simularemos que la piedra ha tocado el suelo. Y cuando a esto pase, se detiene la animación ya que la piedra ha llegado al suelo. En el override nos ponemos a hacer l- un plano cartesiano y aquí simplemente hacemos un factor de escala para zoom para que se vea un poquito más de cerca. Aquí comenzamos a dibujar las rayas que vienen siendo de color gris para las líneas en X y las líneas en Y. Así como también vamos a dibujar el rastro de la trayectoria gracias al arreglo que se ha hecho anteriormente. Van a ser de color azul, de acuerdo a los puntos que también se han dicho anteriormente, en X y en Y. Así como también vamos a dibujar la piedra que esté en una posición X y en una posición y también se le va a dar un grosor o tamaño de la piedra y será de color rojo. Al final vamos a poner en sentencias o en etiquetas la velocidad final, la velocidad inicial, que es en el componente X y Y, el tiempo de vuelo, la velocidad final, al impacto, la altura máxima, el alcance máximo, y aquí se está llamando a cada una de las funciones que se han visto anteriormente para que se haga su cálculo de acuerdo al código y no mediante las ecuaciones que hemos hecho. Solamente es para corroborar, pero los datos deberían de ser los mismos. En el siguiente override aquí simplemente es toda la función que va a ser nuestro código con el nombre de Stone Trajectory Animation. Creamos un botón que se llamará restaurar y con esto le damos la función de restaurar animación que nos volverá a las posiciones iniciales de cada variable y así se pueda regresar toda la animación cuantas veces queramos. Creamos una clase punto donde
Los valores de X serán solamente para las X y los valores de Y serán solamente para las Y. Aquí podemos ver el video de cómo se ejecuta. Empieza desde el punto de origen, alcanza un máximo de 10 aquí visualmente y llega hasta un poquito más de 40. De acuerdo a esto, aquí podemos ver cómo los números se van actualizando a medida que la piedra es lanzada. Aquí podemos ver que la velocidad inicial es correcto, que es de 14.14, respectivamente en X y en Y. El tiempo de vuelo es de 2.88 segundos. La velocidad final al impacto también es de 20 metros. La altura máxima es de 10.19 metros, que como hemos dicho, es lo que se calcula de acuerdo a la animación que hemos hecho. Y también el alcance máximo también se va actualizando. Ahora haremos un ejemplo de un caso hipotético. Veamos qué sucede al chocar con otro objeto. Supongamos que al final de la trayectoria, la piedra colisiona con otro objeto de masa que está inicialmente en reposo. Analizaremos este choque bajo la suposición de que es perfectamente elástico para ver cómo se conserva el impulso y cómo se redistribuye la energía cinética. Para ello vamos a hablar de la conservación del impulso, la cual establece que el impulso total antes del choque debe ser igual al impulso total después del choque, y esto está denotado por la primera masa por la primera masa inicial más la segunda masa por la segunda masa inicial. Esto es igual a la primera masa por la primera masa final más la segunda masa por la segunda masa final, donde la primera velocidad inicial y la primera velocidad final son las velocidades de la piedra antes y después de la colisión. Después, la segunda velocidad inicial y la segunda velocidad final son las velocidades del objeto antes y después del choque respectivamente. Y para un choque elástico también se conserva la energía cinética. Vamos a retomar la función empleada de la conservación del impulso, y a cada sumando vamos a agregarle un medio. Asimismo, vamos a elevar al cuadrado todas las velocidades. Usando estos principios, se puede calcular las nuevas velocidades después del choque. Vamos a suponer que la dirección del movimiento no cambia y solo vamos a calcular las magnitudes. Esto lo tenemos denotado como la primera velocidad final es igual a m1 menos m2 por la primera velocidad inicial más 2 por m2 por la segunda velocidad. Todo esto sobre m1 más m2. Después, la segunda velocidad inicial es igual a m2 menos m1 por la segunda velocidad más 2 por la primera masa y por la primera velocidad inicial, todo sobre m1 más m2. Ahora, haremos el cálculo de velocidades post colisión. Para ello, vamos a estudiar los valores dados y vamos a ver en qué velocidad retrocede de la poscolisión y a qué velocidad se mueve el otro objeto. Para ello, la primera velocidad final es igual a 0.5 menos 1 por 19.29 más 2 por 1 por 0, todo esto sobre 0.5 más 1. Esto nos da un aproximado de menos 6,43 metros sobre segundo, que esto equivale a la velocidad que retrocede después de la velocidad post-colisión. Después, la segunda velocidad inicial es igual a 1 menos 0.5 por 0 más 2 por 0.5 por 19.29 sobre 0.5 más 1, y esto nos da un aproximado de 12.86 metros sobre segundo, que esto equivale a la segunda velocidad del objeto que tomó como velocidad final. Como conclusión, en este ejercicio se demuestra cómo los principios básicos de la física pueden predecir con precisión la trayectoria de un proyectil bajo condiciones ideales. Además, se subraya la importancia de considerar variables ambientales y técnicas de medición precisas en experimentos prácticos. Este análisis de los resultados obtenidos será una parte integral del reporte final del proyecto, proporcionando una valiosa comprensión de los fenómenos físicos estudiados. Para finalizar, tenemos acá nuestras referencias, las cuales son las que usamos para recopilar información respecto a todo el contenido de lo que vimos hoy, lo cual tiene varios links de páginas como Khan Academy y un par de videos de YouTube, los cuales inspiramos para hacer este proyecto. Gracias por su atención.